Hoy vamos a hablar de la historia y las cronologías. Primero trataremos de responder a esta pregunta: ¿cuándo empezó la historia? Se llama historia al periodo que transcurre desde la aparición de la escritura hace 5.000 años atrás hasta la actualidad. Aunque se considera a la prehistoria también como parte de la historia, según esta definición estaríamos hablando de la historia de la civilización, desde que aparecieron las primeras ciudades-estado. Esto ocurrió en Sumeria, una región de Mesopotamia asiática, unos 3.000 años antes del nacimiento de Cristo, cuando por primera vez los seres humanos pusieron sus ideas por escrito y crearon las primeras formas de organización política. ¿Cómo se divide la historia? Los historiadores decidieron dividir el tiempo pasado para facilitar y orientar su estudio. Es por eso que la historia se divide en edades separadas a partir de hechos muy importantes que trajeron grandes cambios. La primera es la Edad Antigua y transcurre desde la aparición de la escritura, 3.000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo, con el triunfo de las tropas germánicas al mando de Odoacro. Este hecho da inicio a la Edad Media, que se prolonga hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, en manos de los turcos en el año 1453. Aquí comienza la Edad Moderna, que concluye con la Revolución Francesa de 1789. Con la Revolución se inicia la Edad Contemporánea, que es la que estamos todavía viviendo. Esta división es lo que se llama las edades históricas. La era cristiana. La sociedad occidental utiliza el calendario cristiano. En él, el nacimiento de Jesús marca el inicio de una nueva era, la era cristiana. La historia de la humanidad quedó dividida entonces en dos grandes períodos, el anterior y el posterior al nacimiento de Cristo. Esto comenzó en el siglo VI, cuando un monje griego llamado Dionisio propuso dividir la historia a partir del nacimiento de Jesús. El siglo I de la era cristiana comienza el 1 de enero del año 1. Por lo tanto, el siglo XXI comenzó el 1 de enero del año 2001 y terminará el 31 de diciembre del año 2100. ¿Quiénes escriben la historia? Los historiadores escriben la historia basándose en diferentes elementos a los que denominamos fuentes. Las fuentes brindan información del pasado. Hay fuentes escritas, como documentos, cartas, libros, fuentes orales, como las historias y relatos que se fueron transmitiendo de generación en generación. A partir del estudio y la comparación de las distintas fuentes y del trabajo de investigadores anteriores, los historiadores
van armando la narración histórica. A veces podés encontrar versiones distintas sobre un mismo hecho. Esto tiene que ver con que cada historiador puede darles una interpretación distinta a las fuentes y a los hechos de la historia. ¿Qué es la cronología? La cronología es el estudio del tiempo. Permite ordenar los sucesos a lo largo del tiempo. La palabra cronología proviene del nombre del dios griego Cronos, considerado por esta cultura el símbolo del tiempo. Se le dice también cronología a la datación de un hecho y su ubicación en el tiempo en función de la fecha en que se produce. Hoy hablamos de la historia y de las edades históricas. Hablamos también de la era cristiana y de aquellos que escriben sobre el pasado. También definimos cronología. Y debo decirles que llegados a este punto, me despido de todos ustedes hasta la próxima clase. Saludos.